4 months. Listen, it's exceptional game, right? Good job, yeah. Well, I'll just smile about between those two. Home runs at 12 RBI, those two guys today, one game. Impressive. But those are two grinders. They play every day. They get after it. Buenas tardes. ¿Cómo está Jesús Bermúdez? ¿Cómo estás, Darwin? ¿Cómo te va? Bien, ¿y a ti? Aquí vamos bien, gracias a Dios. Bueno, ya tenemos 14 personas conectadas, ¿no? Karen, Contándonos a por ahí te tengo nosotros. una respuesta. Te la doy esta noche. Ah, buenísimo, Perdón, buenísimo. Darwin, que te interrumpí, pero es que me da pena que tengo una respuesta por ahí. Dar- Dime, Darwin, tenemos ya 14. Sí, tenemos 14 personas. Bueno, arranquémosle. Ok, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos en nuestro primer webinar mensual luego de la temporada de taxes. Déjenme, yo supongo que Hay mucha gente estamos. nueva, Darwin, que yo estaba haciendo un grupo y he estado invitándolo. Ajá. Bueno, gracias por venir. Y bueno, esto es un webinar que nosotros hacemos en temporada, lo hacemos semanalmente, por si hay dudas por algunos impuestos. Entonces, lo que le decimos a la gente, bueno, todos los viernes a las 6 de la tarde, conéctense para que pregunten lo que uno pueda responder. Y fuera de temporada como ahora, lo intentamos hacer una vez al mes. En mayo no hubo, entonces, bueno, este es el 1 de junio. Y bueno, ya será el próximo, la primera semana de julio. Nosotros les informamos, pues, ¿no? Entonces, la idea es que vengan, que traigan preguntas, que pregunten por email antes de llegar aquí para que podamos tener una respuesta más completa. Y bueno, más o menos una hora y media de eso, de dudas y tratar de salir de las dudas si están en nuestras manos. ¿Ok? Entonces, bueno, solamente un recorderis para la gente nueva, Darwin. Así es. Ok, yo voy a poner en pantalla eh, la pregunta que primero recibimos hace unos 2 días. Y bueno, quien quiera puede ir colocando en el chat sus preguntas de manera escrita. Si no, al finalizar estas 4 preguntas que recibimos, podemos pasar pues y hacerlas a viva voz. ¿Ok? Entonces, hubo alguien que preguntó lo que están viendo ustedes ahorita eh, en su pantalla. Eh, ok, se trata de un estudiante mexicano de 52 años con visa F1, quien actualmente cursa una maestría en aviación. El cliente presenta la siguiente información financiera y familiar. Recibió ingresos, recibió una forma 1099 NEC por $384,000. Educación, presenta una forma 1098T por un monto de $12,350. Deseo confirmar si es elegible para aplicar al crédito por estudios. Vivienda, ¿ok? Posee 2 hipotecas en Texas, reside en una de ellas con su esposa, quien trabaja de forma remota para una empresa en México, y los hijos de ella, ¿ok? Eso fue todo lo que escribió esta persona. Sí, Ahí esa es están Karen, viendo. ¿verdad, Karen? Fui Ok. yo, fui yo y más bien ahí, entonces me faltó poner, a mí, yo lo que quería ver es el tema del mortgage interest, ¿no? En la casilla 1 que, a ver, yo nunca había visto
un interés tan alto, pero bueno, Bueno, quizá que siempre hay una depende primera vez, ¿no? Del Oye, monto de la sí, tiene casa. muchísimo interés. Pareciera un error. Parece, ¿verdad que sí? Bueno, Te sí, juro, o sea, a menos que sea muy, porque es 1.139.000 la. la propiedad. Bueno, depende porque le estás cobrando que el 12%. Pues Un millón ciento podría treinta y nueve, revisarlo con él. 440 por punto 12. Eh, Estás hablando de sí, un 12,5. Depende de quién te dé la hipoteca, ¿no? Porque si Pues tú eres sí, un extranjero y estás financiando 1.139.000, el interés legal, por ejemplo, el interés legal en la Florida es hasta 24%. ah, fíjate, wow. Entonces, si te están cobrando el 12,5%, estás dentro de los intereses legales y puede haber sido también no una institución. Ahí debe decir el nombre de la institución, debería decirlo en algún lado. Pero si hay unos Harmony Lenders, o sea, hay unos prestamistas privados que no bajan del 12, que no Sí, bajan que del muy 12. probablemente es lo que le haya pasado a él. Yo ahorita les comparto de quién fue, porque no fue un banco así, o sea, no es Chase que le prestó el dinero, eso sí me Por eso puede ser acuerdo. un Harmony Lender, entonces sí pudiera tener sentido un 12,5, ¿no? Pues Incluso sí, generalmente el Harmony Lender te presta y no te y te da 2 o 3 años de cero capital. O sea, no pagas capital, solo pagas intereses con la intención de que tú mejores tu crédito y hagas un crédito hipotecario normal, ¿no? ya. Entonces, eso lo consigues, pues, sobre todo yo no sé dónde está pero sobre todo en zonas como Miami, Esto está en ¿no? Texas, En esto zonas muy está, latinas, en zonas muy latinas. sí, esto es en Texas, en Grapevine, muy Ajá, cerquita de Dallas. Yo ajá, les voy a decir cuál era mi asunto con esto, era decir, este señor trae un ingreso bastante, ¿no? De buen tamaño. ajá, Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo bajas ese income tax? Porque, o más bien, entra o no entra por ser estudiante igual y la libra y no. O sea, lo que me decía es que el trabajo que realiza lo realiza en México. Y yo le digo, bueno, sí, pero te lo pagaron acá, hasta te dieron una 1099 NEC. El tipo vende ajá, aviones, ajá, imagínate. imagínate, ¿no? Entonces, esto se llevó de comisión de unos avioncitos que vendió. Entonces, ahora la pregunta, yo dije, bueno, igual y le conviene más poner esto en un anexo A, en un Schedule A, y poner los intereses de la casa y bueno, de mínimo ahí matar parte no sé por dónde empezar, o sea, Bueno, cómo ayudar sí, a que no se sí, vea. como siempre, sí, no, y depende. Entonces, Ok, lo primero es un estudiante, hay que ver cuándo llegó, porque en principio un estudiante es un no residente, ¿ok? Y si, y exacto. si, Ya lleva más de 183. ok, y si tú eres un no residente, aunque hagas negocio dentro de los Estados Unidos, no te tienen que dar una 1099, ¿ok? Te Ah, tienen, te tienen que dar un 1042. ok, ¿Ok? Hay que preguntar un poquito más el perfil para poder entender a la persona. Posiblemente la persona estudió anteriormente aquí, tiene Social Security, que pudo habérselo dado a la persona que emitió la 1099. correcto. En Y, algunos, y, perdón que te y interrumpí, sí, sí, Jesús. sí, no, 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 está bien. Dime, sí, pregúntame. No, no, de hecho sí tiene seguro social, se lo otorgaron hace muchísimos años. Ajá, Eh, Voy a decir que por haber invertido en algo, por haber estado en alguna empresa con alguien, esto era lo que. Y entonces en ese momento le otorgaron con algún visado que no era de estudiante y ya después nunca lo usó ese número y lo volvió a utilizar ahora con esta, correcto, pero, con pero este. eso es un error. O sea, él es no residente por defecto Ok, y se supone que pasa 5 años. Que haga negocios, que tengan conexión económica, buenísimo, pero tienen que darle un 1042. Entonces le dieron un 1099, bueno, le dieron un 1099.
Ok, Yo no voy a decir, mira, que anda a hacer una cancelación, un void y vuelve que te emita un 1042. Ya lo hizo. Te mm, toca declarar como no residente con el 1099. ¿Me ok, explico? Este, como esto no es un FDAP, o sea, como el ingreso que está teniendo no es un dividendo que te tienen que retener el 30%, sino que fue un negocio, ujú, tú pudieras decir que es un negocio conectado, porque es una comisión. Y bueno, no te va a pasar nada, declaras con tu 1040 NR, ok, pero sí debería corregir para el futuro. ¿Ok? ok, sí, Este, en referencia a la 1098T, perdón, al 1098 Mortgage, antes de ujú, llegar al 1098T. Con respecto al 1098 Mortgage, bueno, tienes tus intereses, ¿no? En principio, un NR no tiene un Schedule A, ¿ok? ok, Porque pues no sí, tiene deducción. Él empieza a pagar impuestos a partir del primer dólar percibido, ¿ok? ujú, Este, si tiene, yo tendría que revisar la norma porque no me la sé de memoria. Darwin, si quieres, vas revisando. Pero en principio, si pudiera aplicársele una deducción, hay que ver si los intereses son deducibles. ¿Ok? Pues ok, estoy buscando aquí, pero no me sé la norma como para decirte, sí, lo puedes deducir, porque en principio los NR no tienen un deducible, ¿no? Este, ya lo vamos a revisar. ok, Eh, con respecto al 1098 Tuition, si es a así, a un extranjero en principio no le toca tampoco un crédito de estudio. Primero, el American Opportunity Credit no te toca, es porque de el algo American asegurado, Opportunity Credit es solo para pregrado. ¿Ok? ok, Te pudiera tocar si fueras el residente LC, ¿no? fiscal, te pudiera tocar el LLC, que es el crédito de por vida, ¿no? De connotación continua. Pero eres, de nuevo, eres un NR, entonces no te toca ningún crédito fiscal, ¿no? Claro. Entonces, Y eso sí es así, ¿no? O sea, no es que existan distintos tipos de visado, o sea, él, si no ha estado más de esos 5 años como estudiante, porque llegó hace 2, sí, debería de todavía ser considerado un no residente para eres un temas no residente. fiscales. Si tu condición es de estudiante, eres no residente. Ya, O sea, a menos perfecto. que te hayas casado y tú pudieras tener alguna otra razón por la cual quieres pasar a ser un residente. Pero mientras tu visado sea de estudiante y tú seas un estudiante, tú no tienes otra condición, eres un estudiante. O sea, Ok, no porque hagas un negocio, tú vas a decir, ay, ahora quiero ser residente. Es que no tienes de dónde agarrar para decir, yo soy un residente, hasta que pasen los 5 años. ok. Y te tienen que tratar como no residente, ¿no? Eso está Este, buenísimo. Oye, sí, buenísimo o malísimo. Porque, porque si no tienes deducción con los intereses, que es lo bueno, que claro. me preocupa, no puedes deducirlo, ¿no? Claro, sí es cierto. Este, sí. Ok, si alguien sabe de estos casos, puede tranquilamente pedir la palabra y ayudar a responder, ¿no? Este, Darwin, ¿averiguaste algo de? No, 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 es que estaba respondiendo a algunas personas que siguen solicitando el link. Ok. Entonces, no, no, y no me dio chance de hacerlo. No, está bien, está bien. Bueno, dale, queda pendiente, Karen. Igual Sí, yo te la iba a responder en la noche, pero sí, bueno, queda pendiente y yo se las paso al grupo cuando tenga algo bien más definitivo. Bueno, sí, no, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es el primer caso de estudiante que tengo, entonces de lo que leía como que no me quedaba muy claro hasta dónde te protege la ley de exclusiones de ciertas cosas, ¿no? Y entender un claro, poquito más. O sea que, gracias. correcto, correcto. Y yo voy a aprovechar, Jesús, para mostrar un poquito acá que yo le pregunté a Fiscalis Tax Mentor. Yo le hice esa Ajá, misma pregunta, ¿no? Eh,
Este es un asistente fiscal de inteligencia artificial que ese lo armamos el año pasado. Em, Armamos ese modelo, lo tenemos en la página web de taxprosuitesoftware.com. Entonces, bueno, yo le planteé la pregunta. Esto que está aquí en color morado o violeta fue la pregunta, ¿no? Y lo que está aquí fue la respuesta de Fiscalis, ¿no? Entonces, un estudiante Ajá. mexicano de 52 años con visa F1 que reside en los Estados Unidos y recibió ingresos reportados en un formulario 1099 NEC por $384,000, si debe presentar una declaración de impuestos federales en los Estados Unidos usando el formulario 1040 NR, ya que los ingresos de fuentes estadounidenses, como los reportados en la 1099 NEC, son gravables para extranjeros no residentes, sin importar su estatus de estudiante. Respecto de la forma 1098T, la forma de los estudiantes, ¿no? y la elegibilidad para créditos educativos como el American Opportunity Credit o el Lifetime Learning Credit, los estudiantes con visa F1 generalmente no califican para estos créditos, a menos que elijan ser tratados como residentes fiscales para propósitos tributarios, lo cual implica presentar una declaración conjunta con un cónyuge ciudadano o residente y cumplir otros requisitos. En la mayoría de los casos, los estudiantes F1 no pueden reclamar créditos tributarios por estudios en el 1040 NEA. Y bueno, luego aquí Fiscalis Tax Mentor da un resumen de todo lo que dijo. Entonces, bueno, y sigue como toda inteligencia artificial, sigue ofreciendo más, Pregunta. Pero bueno, es lo más, mismo. Si estás casado, te cambia tu estatus de residencia. Pero si eres un NR, no estás casado y no tienes otro estatus para cambiarte, eres un NR, lamentablemente. No te tocan créditos sí, fiscales de ninguna manera. sí. ¿Ok? Ok. Ajá, tú Bueno, querías hacer alguna observación de eso que no, no, acabo de leer seguimos, o seguimos a sigue. la siguiente pregunta y yo verifico un poquito más a fondo y le paso a Karen la información. Pues, ¿no? Ok, tenemos una segunda Muy amable. pregunta donde dice, un cliente tuvo una pérdida de capital, compra y venta de acciones por $4,769. Y en el 2025 se incluyen los 30,000 por la limitación. Los 3.000 por la limitación. 3,000 por la limitación. De los 1,769 restantes, solo le están permitiendo como un NOL la cantidad de $261. Esto porque el ingreso bruto ajustado es negativo por $2,739. Esto quiere decir que si el contribuyente está en pérdida, no le permiten transferir el NOL en su totalidad, es decir, los 1,769 restantes. Bueno, si tú estás en pérdida y tienes un NOL, el NOL va a pasar para el año siguiente como un carry forward completo. ¿Ok? Ujú. Los 3.000 te los permiten utilizar. Si los puedes utilizar, si no, también los reservas para años posteriores. O sea, yo lo que veo siempre en las declaraciones es que yo tengo una operación del año y si ese año tengo una pérdida, ese año declaro esa pérdida. Hay mucha gente que mete las pérdidas de los años anteriores y lo suma este año y le da un monto mucho más grande, pero eso no tiene sentido porque estoy aplicando pérdidas de años anteriores al año corriente que también tengo pérdida. Entonces, eso va separado. O sea, si yo traigo una pérdida pasada y este año tengo pérdida, voy a tener pérdida que voy a utilizar para años siguientes como un carry forward de los diferentes años en los cuales yo tuve la pérdida. Ahora, si tú tuviste una pérdida de capital y el resto del 1040 o de la declaración es en pérdida, ni los 3.000, ni los 1.760, ni los 261, yo los voy a utilizar ese año. Tengo que
utilizarlos en los años posteriores. ¿Me explico? Ya. Entonces o no entiendo bien la pregunta o la pregunta le falta algo, pero si yo estoy en pérdida de capital y aparte desde el punto de vista corriente también tengo una pérdida, todo eso es un carry forward que voy a utilizar en años posteriores. Así es la pregunta, ¿Quién tal hizo la cual es pregunta? así. No, es ¿Ah? así la pregunta, Jesús, tal cual es así como tú la estás interpretando. Ok, ok, Está bien, gracias. a la orden. Sí, no tiene Comentarios de esta sentido pregunta. Otra persona. aplicar pérdida sobre pérdida, ¿no? O sea, aplicas cuando tienes ganancias para disminuir la obligación fiscal. Correcto. Ok, la Correcto. número 3. ¿Podrían ampliar un poco el tema relacionado con el gift tax por encima del monto límite de 19,000? Y si el que paga es el que da la donación o el que la recibe. No, el que recibe no paga nada. Mm, El que paga es el que dona. ¿Ok? ya. Para donar tú tienes, en el año tienes $19,000 digamos, para no pagar gift tax. Pero si donas más de 19,000 y eso va aumentando por inflación todos los años, tienes que, o sea, se supone que tú pagaste impuestos sobre el dinero que regalaste, pues, ¿no? Y entonces a partir de 19,000 empiezan a aplicar el gift tax. ¿Ok? Sobre todo si el que está regalando está en los Estados Unidos. Porque si el que está regalando no está en los Estados Unidos, el dinero no es americano, pues no tiene nada que pagar de impuestos de gift tax. Claro, ¿Eh? sí. No sé quién hizo la pregunta para saber Sí, si. tal cual, es así es, así es, tal Ok, cual, Jesús, tal cual, entendido. dale, pues. Ok, aquí Jesús. Hola, estimado maestro, tengo una duda. Un residente fiscal de los Estados Unidos que invierte en productos financieros en otro país, México, y les generan intereses, ¿cómo se reportan en la 1040? Igual en una 1099 intereses y luego se pide un crédito con la 1116. Gracias. Bueno, en principio en México no van a generar un 1099 intereses. Posiblemente en el software que tú estás utilizando, tienes que meterlo en el mismo sitio donde metes la 1099 intereses. ¿Ok? Pero en México no te va a generar una 1099 intereses. Si tú pagaste impuestos sobre esos intereses en México, tienes que decir que es un ingreso de México. Tienes como 9 tipos de ingresos en la 1116. Marcas el pasivo, porque tienes que identificar qué tipo de ingreso es. Marcas ingreso pasivo y sí, llenas la 1116. ¿Okay? Pero lo que preguntas es que igual en una 1099 intereses, un broker mexicano no te va a generar una 1099 intereses. Si tú lo que me estás preguntando es dónde lo colocas en tu declaración de impuestos, tienes que colocarlo, por supuesto, en la 1099 interés, donde va 1099 interés, como si la pusieras, como si tuvieras una 1099 interés. ¿Sí me explico? Si no, Sí, sí. bueno, ok, Ok. Ya, yo, aquí, perdón, gracias. Hable, hable. Te hago una preguntita. Si se mete en la 1099 interés normal, ¿qué IN se coloca porque el software te pide quién te lo generó? ¿Qué colocas ahí? Bueno, mi software no me lo pide. O Mm, sea, Proconnect no me lo pide, excepto que pase de ciertos límites. ya. Allí, si el software no te deja correrlo, yo he tratado con varios software. Hay unos software que me permiten poner 00000 Ah, o ok. 99999. ¿Ok? Sin Cuando problema. yo uso, dime. Lo importante es declararlo, mejor dicho, más no afecta el EIN. No debería, exacto. Lo Ya, importante es declararlo y el carácter del ingreso. El ya, carácter es pasivo, pues, ¿no? ya. Sí, sí. Y Pero sí, ahí, dependiendo de los software, yo utilicé CCH y ujú, CCH me permitía poner o 99999 cuando aplicaste o 000 cuando no tenías, como para decir un foreign national.
Ok. ProConnect que yo uso hoy día, me permite, me dice apply for o me dice for in USA y no me deja poner ningún número. Pero me da la opción de decir es un foreign. Ujú. ¿Okay? No sé otro, no sé qué dice Drake o ¿cómo se llama? O cualquier otro, pero no. Yo le he puesto 00 también en Drake, si te sirve de algo. Exacto, Puede ser. sí. No, sí, porque aquí hay 4 o 5 tipos de software que usamos, entonces todos son parecidos, pero todos tienen su forma. Sí, a mí lo que no me quedaba claro era, o sea, ¿dónde lo pones, no? Justo por lo que estabas diciendo, porque no te van a emitir una 1099 de intereses. Y entonces Sí, decía yo, ¿y lo ahora qué colocas hago con en esto? el ingreso por intereses, pues, ¿no? Claro, entonces Porque ya es un entendí. interés. Y el sistema automáticamente cuando tú le metes eso y lo metes en la 1116, él va a entender que es un pasivo, que es un pasivo Ok, foráneo. ok. Sí, ok. Ok. Tenemos aquí la quinta pregunta. Tengo un cliente extranjero que está solicitando su ITIN con una 1040NR y aparte de su empresa 165 que le dio pérdida por renta, recibió $16,000 de intereses por un préstamo personal. El tema es que quien le pagó los intereses no le retuvo nada de impuestos ni le emitió el 1042S. Y no sé qué es más peligroso, si reportar esos $16,000 como other income y arriesgarme a que el IRS salte porque no hubo retención, o si hay alguna forma de usar la pérdida de la 1065 para compensar ese ingreso. ¿Cómo me recomiendas declararlo para no causarle un problema al cliente con el IRS y aprovechar la pérdida de la empresa? Bueno, aquí no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque pareciera que esto es una operación privada, pero no importa. Los intereses se consideran intereses de portafolio. Ok. Y un extranjero no tiene por qué pagar impuestos sobre intereses de portafolio. Por supuesto, el extranjero tiene que haber llenado, porque el que los pagó los intereses debe haberle solicitado un W820, ¿ok? Y haber emitido un 1042 sin retención, o sea, simplemente por cumplir un formalismo. Pero no se hizo nada. Ay, el IRS, ¿qué me va a decir? No me puede decir nada, o sea, puede reclamarle al pagador de los intereses que no cumplió con un procedimiento que era haber solicitado el W820. ¿Ok? Ujú. La 1042 va a ir en cero porque no tienes que hacer ninguna retención porque un extranjero no paga interés, no paga impuestos sobre intereses de portafolio. ¿Ok? Entonces no tienes ningún problema, pues, ¿no? O sea, el IRS no va a ser una rana que va a saltar O sea, aquí en este el momento. IRS no le va a afectar en realidad al que no hizo la retención Ujú. porque es portafolio y no tenía, o sea, simplemente que consiga la 8W, que se la firme el cliente y sale si no la tiene. Correcto, Ya. correcto. Eso es lo único. Si el IRS viene a decir, mira, ¿por qué no le retuviste? Aquí está la 10, la W820, no, es un extranjero que lo que paga es intereses de portafolio, no tienes Y, por qué retener nada. y esos intereses de portafolio los reportas en qué parte en la 1040NR. En el pagador, No, 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 en el que recibe. O sea, exacto, está perdón, firme. el que dio el préstamo. Ajá. Ajá, exacto. Es que si solamente si tú no tienes ingresos conectados, si el NR no tiene por qué hacer una declaración 1040. ¿Me explico? O sea, si solamente él está recibiendo de los Estados Unidos $16,000 en Ujú, intereses, ujú. no tienes que hacer ninguna 1040. Porque tú eres un extranjero que no tienes por qué pagar impuestos. Entonces, ¿para qué los vas a declarar? Porque los va a declarar, se supone que en su país. Los va a declarar en su país, claro. Los va a declarar en su país, pero mientras tanto no declara. Ajá. Déjame leer. Tengo un cliente extranjero que está solicitando un ITIN con 1040. Ah, bueno, lo que pasa es que quieres solicitar un ITIN. Y Eso es se otro llama. problema. Eso es otro problema. Quieres tener un ITIN.
Y si manda con pérdida, que es la que tiene la 1065, pues no se lo van a dar. Obviamente tendría que cruzarlo con algo que sí. No, si te lo dan. Con En- pérdida te lo dan porque tú estás declarando una pérdida que quieres usar para futuro. Tienes que hacer una declaración. Si no, no te reconocen la pérdida. ¿Sí me explico? Entonces Ya, tú puedes mandar tranquilamente un 1040 NR con pérdida porque tú tienes un negocio de real estate que te está dando pérdida. Ok, Cuando vendas la vivienda, tú quieres recuperar tu pérdida. correcto. ¿Cómo es la única manera de poderlo utilizar? Declarando la pérdida. exacto. Entonces tú declaras la pérdida, pero los intereses no tienes por qué colocarlos. Buenas tardes, Jesús. En ese caso que la persona va a solicitar un ITIN y tiene una compañía, no podría solicitar el ITIN con la sección de la compañía y no hace la declaración, si no la tiene que hacer. ¿Qué tipo de compañía? No estás diciendo que la persona quiere declarar los 16,000 de interés para solicitar un ITIN. No, pero tiene una pérdida. O sea, aparte de una pérdida, yo los 16.000 no los meto. No los meto porque Ajá, eso es un interés de portafolio, no paga impuestos. sí, ¿Ok? pero el punto es, para solicitar el ITIN, él puede Bueno, solicitar el ITIN pidiendo, tomando la sección de compañía, poniendo la sección 1A. si te lo tramitan, yo nunca he hecho esa opción. Cuando yo no tengo una declaración de impuestos para solicitar un ITIN, Ujú. la otra manera que me lo han aprobado es porque un broker me está mandando una carta, le está mandando una carta al cliente diciéndole, mira, yo tengo que emitirle a él unas formas porque tiene unas colocaciones, necesito que me deje un ITIN number. Entonces, con esa Mm, carta, yo le he solicitado por vía de excepción, No, este, yo sí lo he hecho en varias oportunidades y me lo han aprobado. En la parte ok, de sección pone la 1A y le coloca partnership y, y solamente va a buenísimo, citar los artículos de incorporación y bueno, aquí en la Florida yo envío la información del zombies, el artículo de incorporación y el EIN y con eso se lo aprueban. La excepción es buenísimo, nomás si necesitan para poder colocar un ITIN en la 1065 en años futuros, por ejemplo, eso es lo que... Sí. o en este mismo año, o sea, Ajá, ahora mismo en este año, para que lo tenga para el siguiente año, prepara la forma W7 y le coloca la sección 1A, bueno, que es buenísimo. de partnership, y los documentos que adjunta adicional al pasaporte es bueno, yo aquí en la Florida le pongo el zombie, el EIN y los Sí, artículos de sí, incorporación. Y con eso yo he te han hecho aprobado. varios. Ujú, Buenísimo, yo nunca la he hecho, pero qué bueno. Porque hay ujú. muy poquitas excepciones, o declaras un impuesto, pero hay poquitas excepciones. Qué bueno que eso funcione, no lo Sí. sabía, pero qué bien. Si necesitan, le puedo mandar, si alguien lo necesita, le puedo mandar una copia de una forma de las que yo he hecho para que tomen el ejemplo. Ok, bueno, deja ¿Ok? Lo Carol, puedo compartir. Francis dice que si necesitas un modelo, te lo pasa. Si lo quieres hacer vía No 1065. podía mute, sí, exacto. Bueno, yo he pedido para clientes así, no me acuerdo cuál marco hay en ese caso, pero tienen empresa, pero es diferente porque ellos sí han hecho pagos y han pagado de más y cuando les solicito el ITIN es para que les devuelvan y me las han, de hecho ahorita me aprobaron bastantes así. O sea, pero si quieres pásamelo porque sí me gustaría, ¿sabes? Revisarlo. Claro, Nunca está. Ok, Gracias. ok, un placer. chévere. Sí, y lo otro, Jesús, es que yo veo que esta empresa que se menciona en la pregunta, se está obligada a declarar, ¿ok? Porque tiene una 1065 con accionista extranjero y para poder mandar la declaración tiene que tramitar el ITIN necesariamente. Entonces, Pues ahí Bueno, sí no, claro, ¿no? claro. Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que cuando tú, suponte que no quieres declarar la pérdida, porque la pérdida es insignificante, no sé, $2.000, y no quieres declarar la 1040 NR porque no quieres, pues, o sea, los 16.000 no te obligan y la pérdida no te importa. Tú mandas igual la 1065 y le pones en el Social Security de la persona, apply for, apply for. hayas aplicado o no hayas aplicado.
y eso se va para la IRS no te lo va a reclamar. ¿Ves? Mm. El día de mañana, ¿qué pasa? Que si tú con la K1 que te entregan y tú quieres pedir tu ITIN, entonces le anexas la K1 al W7 y la declaración de impuestos y pides tu ITIN y te dan el ITIN. ¿Me explico? Sí. Y digamos, esa es la vía más normal. ¿Por qué? Porque está declarando la solicitud de la pérdida, pues, ¿no? O que registran la pérdida. Claro, si la persona no quiere hacer la 1040NR, bueno, aquí tienes una excepción, pues, declaras la empresa y con la empresa, con que tú eres miembro de una empresa, pides la excepción y que te den tu ITIN, pues, ¿no? Me parece, si lo dan, me parece muy bueno. Me parece muy Ok. bueno. Ok, aquí vamos a ver si en el chat ya las preguntas que previamente tenía ya. Ok, aquí hay otra pregunta. Hicieron 5 preguntitas solamente. ¿Te quieren ir temprano hoy Sí. viernes a celebrar? Ok, ¿Cómo es, Darwin? Que nosotros agarramos los viernes para que sean breves. sí, 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 sí. Ok, Mira, por ahí hola, buenas Elizabeth tiene la mano tardes. levantada. Ok, ya le damos la palabra a Elisa. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta referente a Obamacare y la forma 1095A. Si un TP tuvo, o sea, supongo que deberías decir allí TPS, ¿no? No, es Si un un TP, taxpayer. taxpayer, también pudiera Mm. ser, tuvo Obamacare todo el año y se casó en junio, entonces es multado por todo el año porque no agregó a su cónyuge o solo a partir de cuando se casó. Al juntar el ingreso de los dos, rebasa lo que declaró en la inscripción de Obamacare. Espero puedan ayudarme. Gracias. Bueno, sí, sí, lamentablemente, a ver, mi primera pregunta sería, ¿solamente uno de los dos tiene 1095A? Porque estaban cada quien por su lado, y entonces uno tenía seguro de salud y el otro no tenía. Esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta, o segunda situación que lamentablemente es así. Si tú te casaste, y vas a ahora en conjunto, y tú cuando sacaste el Obamacare, dijiste que ibas a ganar tu ingreso solo y ahora tienes que declarar en conjunto y duplicaste el ingreso, tú has debido, en el momento en que te casaste, has debido informarle al sistema de salud que tu ingreso iba a cambiar para que te ajustaran la tarifa o la prima de seguro. Si no lo hiciste, lamentablemente vas a tener que pagar, y si excediste te van a cobrar casi todo. A partir del 26 te lo van a cobrar todo. Antes eran unos porcentajes allí y te daban un porcentaje de la prima que te habían pagado por ti. Pero a partir del 2026 con el OVA, eso se elimina y te van a cobrar el 100% si te pasas $1. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Y por qué te lo cobran? Porque lo correcto es que en el momento que te casaste, a mitad de año, has debido levantar el teléfono y decirle al sistema de salud, a Obamacare, mira, me cambió la situación de vida y este va a ser mi nuevo ingreso. ¿Ves? Y si tenías que meter al cónyuge, pues meter al cónyuge porque hay un cambio de vida. Si no lo hiciste, te van a cobrar. Ahí no hay nada, ahí no hay forma de que te perdone. No hay forma de que te perdone. Sí, Si yo, está claro quién fue, Selene. Selene, sí. No sé si Selene abrí ahorita todo y no la vi, pero No sé no si sé si Selene hay. está. Bueno, pero esa no sé si alguien tiene algo que ver. Sí, Ah, hola, ¿cómo estás, Jesús? Te habla Naomi. hola, Naomi. Que Ok. ¿podrías explicarlo otra vez? Y me disculpo, porque yo en mi caso me casé el año pasado, yo hice este año mis taxes con mi esposo, lo hicimos juntos. Sí. Eh, sí tuvimos que pagar ambos, o sea, sí pagamos, pero no me quedó muy claro esa parte del seguro. Él actualmente no tiene seguro, la única que tiene seguro soy yo con el mercado de seguro.
y y la gente que me hizo mi seguro tiene mi ingreso, no tiene el ingreso de él. Entonces, Claro, ¿eso me pero afectaría a mí? claro que te afecta, porque es que el problema es que la declaración que estás haciendo ahora es una declaración de dos y tienes mucho más ingreso. Entonces, hay que avisarle a tu asesor de seguro o avisarle directo al mercado de salud que cuál es el ingreso de la familia. O sea, cuando la norma para calcular el porcentaje de subsidio que te van a dar del seguro de salud no es tu ingreso individual, es el ingreso familiar. ¿Ok? Y si tú tienes y te van a calcular tu subsidio en base a eso. Entonces, si tú te casaste a mitad de año y le habías dicho al agente de seguro, mira, yo gano $30,000 y te dan una prima en base a 30,000 y te casaste a mitad de año y entre tú y tu esposo ganas 90,000, estás fuera y no tienes hijos, estás fuera de rango. Ya no te toca el Obamacare, no te toca el subsidio. Y lo correcto, aunque nos duela, pues nosotros lo que pasa es que todos nos aprovechamos del sistema. Entonces decimos, no, me sale barato, sí, te sale barato, pero te van a cobrar al final del año porque en $90,000 no te toca que te den subsidio. Y lamentablemente la norma se basa en un ingreso familiar, no en el ingreso particular. De hecho, si tú dices, pero declaro casado separado, entonces no te toca Obamacare. O sea, no hay créditos de subsidio de seguro de salud para un casado separado. ¿Ok? Entonces, por eso digo, lo correcto es, en el momento que sucede el cambio de vida, informárselo al Obamacare para que recalcule, aunque tu esposo no tenga seguro. Lamentablemente esa es la norma, pues. Entonces, claro, te toca devolver dinero. Y lo que digo es que ahora en el año 26, antes era un porcentaje. Si posiblemente te subsidiaban $18,000 y te pasabas mucho del monto, o del 400%, pues del nivel de pobreza, te cobraban $8,000, $9,000. A partir del año 26 es el 100% de lo que te hayan, subsidiado. Si te pasas $1 de lo que tú dijiste. O sea, es mucho más estricto. Ok, tengo una otra pregunta. ¿Cuánto sería el límite de, vamos a decir, si el salario de mi esposo y el mío son 100,000 al año? Bueno, no, O sea, no tienes hijos. no tenemos hijos. Ok, es el 400, lo máximo que debes ganar es el 4%, el 400% del nivel de pobreza. Y el nivel de pobreza lo tienes allí en pantalla. O sea, para dos personas, el ingreso del 2026 mínimo para tener eso es 21,640. Más o menos, ese es el nivel de pobreza para dos personas. Entonces multiplica eso por 4. Estás hablando de $85,000. Entonces, si tu ingreso es superior a los $85,000, no tienes derecho a Obamacare. Entonces, no tienes derecho a subsidio. Tienes que buscar un seguro privado o buscar un seguro a través de Obamacare, pero tienes que pagar el 100% de la prima, no tienes subsidio. Ok, muchísimas gracias por la explicación. Ahora me quedó Ok. claro. Bueno, Sí, yo estoy preparando un post de eso, de ese tema, porque a mí esa situación me parece especialmente grave para mucha gente, ¿no? claro, Sobre todo porque, y me van a disculpar si aquí alguien vende seguros, existe una tendencia en el mundo de los seguros de salud donde quien ofrece el seguro, porque no es que ni siquiera que los vende, quien ofrece el seguro eh, no habla muy claro con la persona que se está asegurando, ¿no? Entonces le dice, no importa, pon poquito ingreso, pero el poquito ingreso es para que la persona tome el seguro del marketplace. Y este año 2026, si hay alguien que hizo así, que hizo eso, está metiendo en demasiados problemas a sus clientes, ¿no? Entonces, en lo personal, yo pienso enviar una carta a todos mis clientes
alertándolos de esa situación. Yo en el computador de mi casa tengo eh, la línea federal de pobreza calculada hasta el 400%, y que de manera que cada quien vea su, sus límites, ¿no? De manera tal de que sepa claramente cuánto es el máximo que puede ganar sobre la información oficial. Porque antes, como tú lo dijiste, habían unos, o sea, el que se aseguraba no devolvía todo el exceso en el subsidio, pero a partir de este 2026 sí tiene que devolverlo todo por todo lo que le dieron, ¿ok? Si se Sí, pasó. Entonces, Naomi lo primero que tiene que hacer es llamar a su corredor de seguros, por llamarlo de Profesor, alguna manera, y alertarlo y hacerle preguntas, ¿no? Eh, pero yo ya tengo material, tengo ejemplos y voy a convocar a una sesión libre, de manera tal de alertar, porque sería un inmenso daño el que se le hace a los contribuyentes solamente por no haberles avisado cómo se va a comportar el sí, seguro del marketplace este año. Y todavía, bueno, estamos ya a mitad de año, han transcurrido 6 meses, o sea, todavía pudieran salvar algo, ¿no? En relación con esa pudieran situación. hacer el cambio de Cuando, vida, pudieran hacer el cambio de vida. sí, sí, cambio de vida. Y bueno, ya alcancé lo que dice el 400% para una pareja. Ah, bueno, no, córteme el seguro allí, o sea, porque no, cualquier cosa que esté por encima de eso, en cuanto al subsidio, lo va a tener que devolver. Correcto, Entonces, eso va a ser pronto, Naomi. ¿Ok? Eso que yo estoy, o sea, ya tengo el material, lo que no he tenido es tiempo de organizarlo para hacer una sesión como esta. Yo creo que pudiera ser esta Mu- próxima semana. Muchas gracias, Elisa, profesor. Bueno, disculpe que le interrumpa. De hecho, yo llamé a mi agente de seguro el día de ayer y ah, conversamos un poco respecto al ingreso de mi esposo, solo que él factura todo por su compañía, que es un export. Entonces yo le tuve que explicar a ella bastantes cosas también de la parte de taxes, porque ya algunas cosas no las sabe. De hecho, sí, es que nos enseñamos no te estás mutuamente escuchando cierta bien, o al información. menos yo no la escucho bien a Naomi, se oye. Yo la oigo entrecortado. aquí se escucha Este, bien. ok, ese es el otro problema, que probablemente quien ofrece la póliza de seguro de salud en el marketplace no sabe nada de taxes, ¿ok? Y no sabe las consecuencias que eso pudiera traer eh, en este 2026, ¿no? Entonces, bueno, es un tema al cual hay que abocarse en el ámbito en el cual uno se mueve. Yo, mis estudiantes y mis clientes, ¿ok? Elizabeth Torres tiene la mano levantada. ¿Qué desea preguntar, Elizabeth? Estás en mute, ¿ok? Ok. Ok. Gracias, profesor. Buenas tardes. Bueno, yo tengo tres preguntas. Yo tengo una clienta que me contactó para que le hiciera los taxes del 2025. Yo le pregunté con relación a las horas extras que me enviara el último talonario de diciembre, pero en diciembre no sale. Ella me envió el último de junio y hay una parte dice exception 2025 Qualify OT Premium y tiene el monto. Pero eso fue en el pay stub de este año. Como es algo que yo tengo que enviar por papel porque ya la temporada pasó, ¿es válido que yo pueda incluir ese pay stub con ese valor de la horas extras para ella o no? Pero estás hablando de que estas son las horas extras del 2026, el valor del 2026, no del No, del 2025. 20, dice 2025, dice exception 2025, Qualify OT Premium, Overtime Premium, pero está en el pesto del 2026. Sí, bueno, yo no, en principio, tú puedes, o sea, tienes que demostrarlo de alguna manera. Si eso es un soporte que demuestra que eso fue el overtime del año 2025,
tú lo pudieras anexar. Yo no me sé si soy sincero, yo no me sé la norma yo lo que he enviado, los he enviado sin ningún soporte. Que cuando me dan la auditoría que me lo pregunten. ¿Ok? Por supuesto, hay muchos W2 que ya lo traían incluido. Entonces ya tenías un soporte. Lo lógico es que puedas tener un W2 con un overtime y no el pay stops. O sea, se supone que tu empleador o el empleador de la persona generó un W2 y mandó una 941 donde dijo cómo había pagado y que era overtime y que no era overtime. Y eso es lo más válido, ¿no? No un pay stops. Pero por lo menos en el W2 no estaba establecido. Ellos se lo pusieron en el pay, perdón, en el pay stub de este año solamente. Bueno, pero entonces vas a tener Parece que se le olvidó, me imagino, ponerlo en el pay stub el año pasado. Bueno, pero más que en el pay stop tiene que estar en el W2. Me explico, porque si tú no lo declaraste como un 94 o en el 941 y si no lo declaraste en el W2, tienes una discrepancia. Entonces después le va a llegar una carta o a ella o al empleador diciéndole, mira, no me coincide los montos del pago del Social Security, del Medicare, de todo, porque todo se afecta. ¿Ve? Entonces, Sí, bueno, entiendo. Por eso quiero hacer la pregunta, porque como que me puso en duda, porque realmente dije, ¿por qué razón está puesto en el pay stub de este año y no lo pusieron en el del año pasado? Y tampoco es sí, W2. bueno, eso es un tema del empleador, pero hay que tenerlo claro porque te puede causar discrepancia, ¿no? O sea, el Sí, IRS puede decir, mira, no está declarado en el 25, entonces no te lo puedo dar, te lo tengo que quitar. O sea, se supone que si tú no lo pusiste, exacto, si exacto. el empleador Ese no es mi lo puso, el temor. empleador debe mandar un 10 W2 corrected, o sea, un W2 corregido. Sí, ¿Ves? entiendo. La otra Sí. pregunta es que esa misma clienta ha saltado también de años de preparar. Ella no hizo el 2021. ¿Está correcto que se haga eso o no? Porque realmente ella me dice, yo no he recibido ninguna información del IRS con relación a ese año que yo no hice. A ver, se saltó el impuesto, no hizo impuestos. Ella no hizo impuesto el 2021, pero sí hizo el 2022, pero ella quiere hacer el Bueno, 2021. debería hacerlo, ¿no? El IRS es un monstruo que trabaja por reacción, no trabaja proactivamente. Últimamente, con la inteligencia que la estamos utilizando todos, pues están un poquito más activos. Pero realmente ellos son muy reactivos, más que activos, ¿no? Más que proactivos. Entonces, es posible que nunca le llegue nada, es posible, pero tu obligación es declarar. Mientras tú no declares el 2021, no activas el estatuto de limitaciones, en cualquier momento en el futuro te pueden llegar. Yo he estado recibiendo ahora cartas del año 20, con multas del año 20 que ya han pasado 5 años y medio. Y es porque, bueno, yo creo que la inteligencia nos ha ayudado a todos, incluso a la IRS. Entonces, lo correcto es que si ella tuvo un ingreso en el año 2021, sobre todo que superó la deducción estándar, debería hacer su declaración de impuestos. ¿Ok? Ok, Y lo otro gracias. Y ya para que yo entrar a la quiero, última pregunta. ya, Eh, Elizabeth, lo otro que habría que sí. ver es por qué no declaró en el 2021. O sea, alcanzó los niveles de ingreso que la obligaban a declarar. ¿Ok? Tenía, debía impuestos especiales, tenía eh, Obamacare, o sea, tenía forma 1095A. O sea, todas esas cosas tienen que configurar si debió o no. Ella mejor que nadie sabe si generó ingresos en el 2021, ¿no? Sí, ella tiene su W2, ella me dijo. Ah, no, entonces sin duda tiene que declarar. O sea, debió declarar. Ok, Elizabeth Sí. tiene su tercera Ok. pregunta y luego vamos con Ok, Eva. sí.
necesito empaparme un poquito más con relación a los retiros, el 401k. Yo sé que si una persona no está en la edad de retirar, le cobran una multa del 10%, ya sea para eh, el retiro para ponerle en una cuenta del IRA o ya sea para efectivo, que ellos los retiren para cualquier cosa que necesiten hacer. La penalidad por el retiro es igual, es el 10%. Sí. Sí, si tú retiras y no haces el rollover, te cobran el 10% de penalidad. ¿Ok? Porque se supone que tienes 58 días para cambiarte de un fondo a otro. ¿Ok? Entonces, Ujú. si tú retiras y no haces el rollover, cuando te llega la planilla de retiro de 1099R, te llega la multa incluida de otro 10% porque no hiciste rollover. Ok, ¿Ves? entendido, gracias. Sí, y yo aprovecho antes de darle la palabra a Eva que en muchos casos la palabra 401, la números 401, no dicen todo lo que deberían decir porque hay tantas modalidades de 401 que ahí está muy claro porque eso que preguntó Elizabeth aplica para cualquier 401 que exista, ¿ok? Pero hay otras que requieren precisiones, que están cruzados con otros planes de retiro y bueno, eso solo como un punto de información. Eva González, bajo la... Hola, Ajá, Eva, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, a mí me entró una duda ahorita de lo que estaban hablando del mercado de salud con Naomi. Por ejemplo, yo el año pasado hice como que mi estimación, ya ve que la piden antes, y yo más o menos calculé de que iba a sobrepasar el ingreso que me dijeron. Y ya cuando me llegó la 1095, me aparecía como que se calculó el crédito con cierta cantidad y luego se modificó cuando yo lo dije. Entonces mi pregunta es, el ingreso, como lo dije al principio de año y no fue ese mismo al final del año, am, ¿cuál ingreso como que toman? Por ejemplo, ¿se calcula el crédito que dieron desde un principio o hasta un final? Lo que no entendí muy bien. Lo calculan en base se llama la Gross Gross Income, al ingreso bruto ajustado que hayas tenido en la declaración 1040. Cuando tú Sí, declaras, ellos recalculan. O sea, tú le dices sí, pero, dime. pero por ejemplo, digamos que al principio del año dijimos como 75 y ya Ah, como que ahorita, digamos a mitad de año me doy cuenta y voy a decir, digamos, 86. Entonces se calculó o sea, medio año se pagó con un crédito de $75,000 y otro medio año se va a pagar con $86,000. Entonces, ahí cómo se va a calcular si se pasa o no se pasa del crédito, pues. bueno, ok, para tú pasarte es el 400% del nivel de pobreza. O sea que si 21.000, si Darwin lo vuelve a buscar, 21.750, digamos, por 4, estás hablando de 87. ¿Ok? Sí, pero por Tú, ejemplo, ya ve que dijeron que si uno decía que aunque se haya pasado con $1, le iban a cobrar todo el crédito, a ¿cierto? partir de, hay que leerse la norma exacta, pero sí, a Ok. partir del 2026, si te pasas del nivel, no te corresponde y te lo van a calcular de nuevo al monto que está en la declaración. Ok. A ese monto es que lo van a calcular, porque esa es la verdadera monto de ingreso que tú tienes. Oigan, y no tiene que ver también que la 1095, ves que los mismos softwares luego dicen, si el monto no es el mismo, asegúrese de poner cada monto de cada mes. Entonces, que ahí ellos calculen, o sea, que el cálculo también se haga mediante a lo que tú vas poniendo de información Sí, durante... exacto. El año pasado así llegó la forma, entonces yo Es, sí la puse así como que la puse manualmente
los Sí, meses que llegó a cierta cantidad y los meses que llegó a otra. claro. Pero Correcto. Pero cuando llega así es porque tú le avisaste sí, Ajá, Ok, entonces, exactamente. ¿qué pasa? Que el 1095 no es retroactivo. sí, Entonces, no, si no. tú avisaste a mitad de año, ellos corrigieron y te dieron la nueva prima. Te van a cobrar lo que te subsidiaron de más. ¿Me Exacto. explico? Te van a cobrar Ok, digamos, los primeros 6 meses. No te van a cobrar todo el año porque ya lo Ah, pagaste. ok, ya te esa entendí. fue mi pregunta, pues, o sea, de Ah, que ok. No, te si cobran lo, lo que, si tú avisaste sobre el cambio de vida y al final del año el monto que avisaste es el monto correcto, la segunda parte del año no te la van a cobrar, pero te van a cobrar la primera parte del año. ok, y ya en este caso, pues no influye de que si te pasas con $1, si es mientras esté dentro de la última cantidad que dijiste, pues nomás te van a cobrar lo que Correcto, te sobrepasaste entiendo, los ok, te primeros entiendo seis la meses. pregunta, correcto, pero hay que leer la norma, pero sí, o sea, si tú actualizaste tu cambio de vida, no vas a tener problema de que te van a cobrar de más o que te van a sacar o lo que sea. ¿Me explico? Ok, Porque tú lo sí, ya, ya. actualizaste. Sí, ¿Y Sí, ya qué, entendí, es que esa era mi pregunta. ¿Y ya. qué opinan ustedes sobre, digo, ya cuando el niño se ahogó, ¿no? Ya te pasaste de lo que tenías que haber puesto. Em, Buscar algún programa de ahorro que te ayude a bajar ese AGI, o la verdad es que tampoco es que baje mucho. Mientras, No, mientras no declares, puedes usar lo que sea. Mientras no declares, tú no has My dicho God, cuánto ¿tú no fue tu sabes ingreso corrido? efectivo. Así. está No, bueno. Sí, pero es tú que no pusiste. Ay, Dios mío, ¿ahorita cuándo? yo percibo que la pregunta de Eva, o sea, son dos cosas distintas, porque cuando ella le informa al seguro, eso lo que permite es calcular las cuotas mensuales, ¿ok? Las primas. Y luego, cuando ella mete toda esa información, cuando no le había informado y después que le informó, bueno, eso lo que va es a establecer una comparación dentro del software en cuanto realmente eh, quedaron los ingresos para ella y su familia fiscal. Entonces, ¿se puede pasar? Sí, claro que sí se puede pasar, porque, bueno, hasta ahora yo no conozco a nadie que le diga, mira, mi amor, vamos a ganar hasta aquí y estamos en el mes 8 y no vamos a ganar más. No, esa posibilidad no existe. ¿Ok? O sea, sencillamente se totalizan los ingresos y en función a esa totalización es que se va a determinar si se pasó o no se pasó. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que tienen que tener cuidado los contribuyentes? Bueno, hacer un seguimiento de cuánto van ganando mes a mes para ver qué tan cerca o qué tan lejos están del 400% del nivel de pobreza. Y, y bueno, ok, eso para complementar a esa respuesta. Aquí hay otra pregunta, ok, luego le doy la palabra a Josefina. Hay una pregunta de Isabel que dice, hola, un contribuyente con visa de trabajo H2B social válido y que genera ingresos con una W2 y entró a los Estados Unidos por única vez en mayo y sale en diciembre, son 229 días los que estuvo en Estados Unidos. Declara con una NR. Bueno, no sé si la visa H2B tiene un régimen especial. Si no tiene ningún régimen especial, 229 días estás por encima o sea, eres un residente fiscal y deberías declarar más, tienes W2. O sea, que tienes una retención y tienes y estás como un empleado normal, ¿no? No sé si hay una excepción para la H2B. Habría que revisar solo eso. Si la H2B entra dentro de un grupo, como entran los estudiantes, como entran los profesores, como entran los consultores, etc., ¿no? Entonces, de resto, si no tienes un régimen especial, eh, eres un residente fiscal.
Puedes aplicar excepciones, como donde tienes si tienes tratados con el país de donde vienes, o puedes aplicar la excepción de donde tú tienes tu relación más cercana, ¿no? Hay excepciones que puedes aplicar cuando corresponde, pues, ¿no? Pero en principio, si H2B no tiene ninguna excepción, eres un residente fiscal. Ok, Josefina Silva tiene la palabra. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, profesor. Hable un Tengo poquito una más pregunta. fuerte, por favor. Tengo una pregunta. Me llamó ahora un cliente que recibió una 1099 NEC y ya él hizo sus taxes y no sé por qué él recién recibió la 1099 NEC de un trabajo que había hecho y ¿qué se hace en ese caso? Porque él no entiende. Tienes que hacer una enmienda. Yo sé, pero no, supuestamente las 1099 NEC no las están supuestas a entregarla más tardar el 30 de enero. Bueno, sí, No, ahora en pero marzo. si lo entregas después, lo entregas después. No hay una obligación. O sea, hay una obligación, digamos, entre comillas. Hay gente que la entrega después y el IRS se encargará de mandarle una multa de $60 o de $30. Y si te pasas 90 días, te hace una multa por $30 por mes que te pase. Pero Eso no entonces quiere decir ahora, eso no quiere decir que yo no te la entregue tarde. Te la puedo entregar lo tarde que yo quiera y el IRS verá si me penaliza o no. ¿Me explico? Ahora, pero entonces tú como ahora, persona, perdón, tú como persona, sabes cuánto ganaste. ¿Ok? Entonces, yo no recibo una 1099, pero yo sé que recibí ese dinero y yo lo voy a meter en un Schedule C, aunque no tenga la 1099. Entonces, ¿qué pasa si la 1099 llega después? Ya yo estoy cubierto, porque yo ese ingreso lo declaré. ¿Sí me explico? Tú tienes una obligación como pagador, como contribuyente. Y tu obligación es declarar todo tu ingreso, recibas o no recibas 1099. No es que yo voy a declarar solamente el monto de las 1099 que me dieron. Eso no es así, no funciona de esa manera. Entonces, si a alguien se le olvidó darme una 1099 y yo ese monto no lo incluí en la declaración de impuestos, la responsabilidad es tuya de haberlo incluido, no de la persona que no lo emitió. Que la persona que no lo emitió tiene una responsabilidad si yo no pago el impuesto, sí, le van a cobrar el 24% a él. Pero si a mí vienen y me auditan y me consiguen que yo deposite un dinero por encima de lo que yo declaré, también me van a multar. ¿Me explico? entonces hay que hacer una Entonces, enmienda. ¿ah? Hay que hacer la enmienda. Hay que hacerle enmienda, claro, claro. Pero dile al cliente, Josefina, que su responsabilidad es no lo que recibió en 1099, su responsabilidad es todo lo que depositó en la cuenta. Imagínate un plomero o un electricista que va de casa en casa haciendo trabajos. ¿Ok? Yo no le doy un 1099 al jardinero que viene a mi casa, ni le doy un 1099 al plomero. Posiblemente el mismo plomero trabaja en un edificio y el edificio, el condominio, le da un 1099. Entonces su obligación es declarar lo que yo le pagué más lo que el condominio le pagó. ¿Me explico? Entonces, Lo que pasa es que él tenía varias formas y parece que ni se enteró que tenía esa que le faltaba. claro, pero sí tiene la cuenta corriente en el depósito. Usted sabe que a veces la gente ni se entera del dinero que tiene. Increíble. Bueno, pero Véndeles, véndeles pero bookkeeping. eso no, qué bueno que toques el tema porque es un tema contable. Yo hoy día, yo no hago un Schedule C si yo no hago una contabilidad. Que se vayan al vecino. Pero yo no hago un Schedule C si no hay una contabilidad. ¿Por qué? Porque el Schedule C es lo más auditado de este mundo. Entonces, si yo no tengo una contabilidad clara y me auditan, ¿qué voy a decir? ¿De dónde saqué los números? ¿Ves? Entonces, nosotros como preparadores tenemos que educar al cliente, porque nadie quiere pagar impuestos. Yo no quiero pagar impuestos, tú no quieres pagar impuestos, el cliente menos. Entonces, ¿cómo lo ayudo? Lo ayudo con la verdad. Y después que yo tengo la verdad, bueno, inventamos cualquier cosa, pero tengo la verdad. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que educar al cliente y decirle, mira, no es solamente dame los números, no. Lo lógico es que hagas una contabilidad. Por supuesto,
la gente no quiere pagar la contabilidad porque es un trabajo aparte, es más costoso incluso que el impuesto. Bueno, fírmame una planilla donde tú me eximas de responsabilidad. Pero hay que decirlo, pues hay que educar a la gente. Ok, bueno, gracias. Ok. Sí, de allí la importancia de, el tema de los ingresos, cerciorarse con los depósitos que entraron a la cuenta de la empresa. ¿Ok? Si él le da a usted unas 10.99, que la suma está por debajo de los depósitos que entraron, allí ya hay una sospecha. ¿Ok? ¿Recibió o no por la diferencia 10.99? Eso lo sabrá él y a quien él les hizo trabajo, pero es difícil justificar eh, algún dinero que haya entrado a la cuenta de la empresa que no sea producto de ingresos. Es difícil, obviamente que sí pueden ocurrir otras cosas, ¿ok? Sí, no, Pero si ocurrieron, él no tiene una empresa, él lo que trabajaba por su cuenta haciendo ventas no, y yo no me entonces estoy refiriendo al caso en específico, yo estoy generalizando en este caso. Si, si, si la suma de las inclusive tiene 10.99, 2W2 también. ¿sí? Si la suma de las 10.99 o sea, llámese empresa o llámese cuenta personal, como lo quieran ver, ¿ok? Porque si no tiene empresa, una de las conexiones posibles es la cuenta de banco. Entonces, el tema es que todos conocemos que hay personas que no son nada organizadas y tienen más de una cuenta y, y etcétera, pero nosotros tenemos que ir generando nuestros propios mecanismos para cerciorarnos de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Ok, aquí hay otra pregunta. No sé si es la última, pero yo después de esta Bueno, no veo Melissa más tiene la mano preguntas. levantada. ¿Quién? Melissa. Ajá, Melissa, pase con su Hola, pregunta. buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hola Buenas Jesús, Bien, tardes. bien. gracias. Hola, ¿cómo está? Sí, yo envié esta pregunta por el correo, pero quizás se traspapeló por allí. Mira, es sobre la forma 5472. Solamente quería confirmar un procedimiento que lo vi en mi primera experiencia laboral y siempre quedé con esa duda. En un ejemplo que planteo, por ejemplo, la LLC de un solo miembro, ¿verdad? Empresa de Estados Unidos fue creada como una agencia de cobro y pago, solamente para recibir y pagar a proveedores acá, pero el 25% dueño de esa empresa, en realidad es un 100%, es una empresa venezolana. La empresa venezolana jurídica, detrás de esa hay un dueño persona natural. Es decir, ¿qué es lo que yo vi que se hacía en ese momento? Se hacía un formulario 5472 para la compañía que reporta, es decir, la compañía americana es obligada a reportar siempre y cuando hayan transacciones entre las. Y entonces en la parte uno se colocaba en Reporting Corporation el nombre de la empresa de Estados Unidos. En la parte 2 se colocaba el Foreign Shareholder, el directo y el indirecto. ¿Ok? Ujú. Pero quizás mi duda es que yo veía que se hacían dos 5472 y ahí mi duda. Porque cuando yo leo la norma me dice que la obligación de reportar, hay una persona que tiene que reportar, es la empresa de Estados Unidos. No entendía por qué se hacía otra forma 5472 en donde ahora el Reporting Corporation era la persona jurídica venezolana que era dueña de la de Estados Unidos. Te entiendo. No entiendo por qué lo hacían así, si en la lectura yo o sea, iniciándome en este tema de los taxes acá en Estados Unidos, yo leí y entendí que la que reporta es la de acá. La Bueno, situación que. reporta, a ver, tú pones tantas 5472 como transacciones reportables a las partes Ujú, relacionadas tengas. Me ujú, explico. Si tú tienes una transacción reportable con la accionista o con la dueña, que es la empresa venezolana,
tienes que hacer una 5472. Si después tú tienes aparte una transacción reportable con el dueño de la empresa venezolana, que a su vez es dueño de la empresa americana, entonces tienes una 5472 para él, porque tuviste una transacción reportable con él. Si después de eso él se le ocurrió mandarle un dinero al hijo desde la empresa americana, entonces tienes una tercera 5472 del hijo, porque también es un parte relacionado. ¿Me explico? Entonces tú vas a hacer tantas 5472 como transacciones reportables con terceras partes relacionadas tengas. Jesús, pero en la primera parte, el Reporting Corporation cambiaría en ese No, supuesto. el Reporting Corporation siempre es la empresa americana, porque ella es la que está haciendo la declaración. Ok. Y siempre en los 35472, ella es la Reporting Corporation. Ok. La segunda parte es idéntica porque tienes a la empresa venezolana y a su indirecto accionista como persona, que es el beneficiario final. Entonces, la primera parte y la segunda parte en las 35472 es idéntica. ¿Cuál cambia? La parte relacionada. La primera es con la compañía venezolana, que es la accionista. La segunda es con el accionista indirecto. Y la tercera es con el hijo. Lo que tú estás explicando es lo que yo entiendo al leer la norma, pero lo que yo vi en esa práctica es que el Reporting Corporation cambia y el relativo, el parte 3, y yo no entendía y de hecho no se hicieron varias transacciones, de hecho no se hicieron transacciones, Bueno, sencillamente si no se hicieron transacciones, no tiene. se Ya hacía te voy a de decir. manera, se hacía Yo como, te puedo decir lo que yo puedo inferir, ¿no? sí, Esto es una forma, entre comillas, relativamente nueva porque tiene 8 años. Y hasta el año 2023, hasta el año 2022, si no me equivoco, o septiembre del 2023, septiembre del 2022, nadie la hacía. Nadie sabía cómo se llenaba. De hecho, hubo una amnistía por parte del IRS diciendo, les voy a permitir sin multa reportar hasta el 1 de septiembre del 2023 o 22. Ya no me acuerdo. Pero hicieron esa amnistía porque nadie la presentaba. Entonces, es una forma que empezó a estar en la mente nuestra después del año 22. Entonces, es una forma que si acaso tiene 4 años, es para este campo es muy nuevo. Muy nuevo. Entonces, bueno, puede ser que la persona que lo estaba haciendo así pensó que en el momento era así. Yo debo haber hecho 20 5472 mal antes de llegar a la que estaba buena. Ok, sí, solamente quería como ver, porque de verdad eso no pega con lo que yo leía de la norma y no lo entendía, porque se incluía el Reporting Corporation, luego el accionista No. La directo. Reporting Corporation es una sola. No, exacto, era muy raro, pero bueno, gracias por la aclaratoria y bueno, esa era la pregunta. Muchísimas gracias. A la orden, a la orden. Sí, y yo me excuso con Melissa porque sí, yo leí esa pregunta, pero ¿por qué no la pegué en ese archivo de Word que creé? No lo sé. No, gracias, tranquilo. Sí. Ok, ok, aquí hay, antes de pasar a la aparente última pregunta, yo voy a colocar aquí una respuesta que Jesús dejaba, dejaba allí como cosas que había que averiguar, ¿no? Y es en relación a la persona que hizo la pregunta acerca de la H2B, Isabel Cruz, ¿ok? Entonces, la visa H2B no tiene un régimen fiscal especial propio para efectos de la declaración de impuestos federales. Los titulares de esa visa deben determinar si presentan el formulario 1040 o el 1040NR, aplicando el test de presencia sustancial. Eso lo dijo Jesús en su intervención. Entonces, no existe... O sea, tienen que presentar a juro la 1040. Sí, porque eran 229 días, si mal no recuerdo. No existe una exención automática para H2B como sí ocurre con algunas visas de estudiantes F, J, M, Q, que pueden estar exentas del conteo de días
de ciertas circunstancias. Por lo tanto, el análisis es individual y depende de los días de presencia y otros factores migratorios. Ok, entonces ahora voy a colocar la pregunta que está acá. Ok, que tiene que ver. Ok. Bueno, pero vamos a responderlo. Tengo otra pregunta. Espero me puedan ayudar. Tengo un cliente que le dieron una forma 8288A, tomándolo como extranjero de México. Él tiene 10 años aquí en los Estados Unidos. Mi pregunta es, para el IRS no es extranjero por el tiempo presente en el país, pero para el Title Company sí. Él reporta con 1040 y tiene ITIN, y si al presentar sus impuestos 1040 recuperará lo retenido. Bueno, lo que están diciendo es que él es un extranjero, la casa de título, pero eso es un error de la casa de título. Él tiene 10 años aquí, posiblemente no tiene social, sino que lo que tiene es un ITIN number. Él es un residente fiscal. Indocumentado o no indocumentado, ilegal o no ilegal, él es un residente fiscal. No tienen por qué retenerle, ¿ok? En principio. Primero y segundo, si le están reportando y le están quitando un 8288, le están entregando un 8288A y lo va a dejar así, él lo va a dejar pasar porque ya se lo retuvieron, sí, él va a presentar su 1040 y le van a devolver el dinero que le corresponde, pues, ¿no? Pero eso es un error de la gente de la casa de título que no sabrán lo que están haciendo, les dará miedo con toda esta situación migratoria que estamos viviendo, etcétera, 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 ¿no? Pero sí, si eres un residente fiscal, no tiene nada que ver con la parte migratoria que tú seas un residente fiscal, ¿no? En estos casos lo único que puedo decir, si al final me lo quitaron porque me lo quitaron, espero que le hayan quitado porque Estados Unidos tiene tratado con México. Entonces la tasa no es el 15%, sino es menor, no sé si el 10 o el 5. Entonces espero que le hayan quitado la tasa reducida. Entonces, pero es un error, quitarle es un error. Sí, aquí para ampliar un poco más la respuesta, ¿no? Cuando la persona recibe la forma 8288A por la venta de un inmueble en los Estados Unidos, la compañía de títulos suele aplicar la retención FIRPTA, asumiendo que el vendedor es extranjero, a menos que reciba documentación que pruebe lo contrario. Esto ocurre aunque la persona lleve muchos años en los Estados Unidos o tenga ITIN, ya que la compañía de títulos sigue las reglas de retención para evitar sanciones. ¿Ok? Sin embargo, para el IRS, la residencia fiscal se determina por el test de presencia sustancial o por tener Green Card. Si tu cliente ha vivido 10 años en Estados Unidos, reporta con 1040 y tiene ITIN, probablemente es considerado residente fiscal y no extranjero para efectos tributarios. ¿Puede recuperar lo retenido? Sí, si él presenta su declaración de impuestos en la 1040 como residente fiscal, puede reclamar la devolución del impuesto retenido en la venta. Debe adjuntar la copia de la forma 8288A a su declaración y reportar la transacción correctamente. El IRS revisará la residencia fiscal y si corresponde devolverá lo retenido en exceso. ¿Ok? Hay un caso parecido. Yo he tenido clientes residentes fiscales de los Estados Unidos que ellos, trabajando, por ejemplo, en un wholesale de Amazon, ellos han recibido una 1042S. Y ahí la retención es bastante elevada en términos porcentuales. Entonces, es un caso que no, o sea, que cuando uno lo declara bien en la planilla, en la 1040 que se corresponden, no pasa nada. O sea, si se toma, fíjense que estoy poniendo otro ejemplo, ¿no? No esa que mencionaba la pregunta, pero persona residente fiscal que recibió un formulario que normalmente reciben los extranjeros para retenerle,
Y bueno, sí recuperan el monto retenido. Ok. Ok, aquí sí, Selene dice que le quitaron el 15%. El 15, o sea que de paso no aplicaron el acuerdo. Sí. Sí, bueno, no hay más preguntas, solamente hay personas dándonos gracias por esta sesión de hoy. No, a la orden siempre. Estamos aquí, bueno, en un mes tenemos otra sesión. Sí. Tremenda sesión. Gracias. Pongan el correo en el chat para devolverles el video, por favor, o el link donde lo van a poder ver. Francis recibió muchas solicitudes de Del email, del que email. envíe lo de... Sí, entonces Francis colocó su correo allí para que le escriban y ella con mucho gusto les envía esa excepción que ella mencionó. Y muchas gracias por enriquecer todos pues este espacio, porque estamos precisamente para enriquecernos todos intelectualmente y seguir formando comunidad pues acá. Jesús, tiene la última palabra. No, bueno, no, que tengan buenas noches y yo creé por ahí también un grupo de WhatsApp. Pregunten lo que quieran preguntar y preparamos la respuesta en sesiones de esta o si son cortas, pues las respondemos inmediatamente. Muchas gracias por su presencia. Estamos a la orden. Esperen la invitación Happy weekend, happy weekend. a esa sesión. Gracias, igual, buenas noches. Muchas gracias. A ustedes.